Para preparar esta deliciosa rosca de manzana con arándanos y nueces, necesitamos los siguientes ingredientes. 3 manzanas chicas. A mí me gusta la manzana verde porque me parece que es más dulce y más acidita. Bueno, también necesitamos 2 tazas de harina de todo uso, media taza de yogur natural, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de azúcar, que olvidé ponerla aquí en la imagen, por cierto. También una cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de polvo para hornear, un tercio de taza de nueces picadas, un cuarto de taza de arándanos, 3 huevos medianos y media taza de aceite. Voy a picar las manzanas en cubitos pequeños. Ya que estén listas nuestras manzanas picadas, vamos a batir 3 huevos. Agregamos uno a uno. Y batimos. Ya que nuestros huevos quedaron más esponjosos y de un color más clarito, agregué el aceite, el azúcar y el yogur natural. Y batimos para que se integren todos los ingredientes. Agregamos la esencia de vainilla y la harina la vamos cerniendo y la vamos agregando en 2 partes. Movemos con las aspas de la batidora apagada para que no nos vaya a saltar la harina. Y agregamos la otra parte de la harina previamente cernida. Agregamos también el bicarbonato de sodio, la cucharadita de polvo para hornear junto con la canela. Movemos con la batidora apagada para que no nos vaya a saltar la harina. Y ahora sí batimos para que se uniformen todos los ingredientes. Batimos por aproximadamente 2 minutos para que se integre todo. Raspamos las orillas con la espátula. Y batimos para que se integre todo. Ya que quedó todo perfectamente batido, vamos a agregar los cubitos de manzana y removemos. Ocuparemos un molde para rosca de 23 centímetros, previamente engrasado y enharinado. Agregamos la mitad de la mezcla. Agregamos la mitad de las nueces y los arándanos. Y agregamos la segunda parte de la mezcla para que quede uniformemente.
Al final ponemos la otra parte de los arándanos y la otra parte de las nueces. Metemos al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados. Después de 35 minutos ya quedó nuestra rosca.